Bueno, creo que solamente falta como una o dos personas. Como se puede repasar con el video para no perder tiempo. Familiar que haga desde Bueno, entonces, continuamos. Les decía que en el caso de que haya una renuncia, es decir, que el empleado renuncie al trabajo, solamente le toca los derechos adquiridos, que son el sueldo, las vacaciones y la regalía pascual, solamente. Otra forma de terminar el contrato de trabajo sería por despido justificado. ¿Qué significa despido justificado? Significa que usted decide prescindir de los servicios laborales de una persona X por el hecho de que esa persona le haya faltado en algo de gravedad. ¿Qué significa faltarle en algo de gravedad? No es que si usted era un vendedor y usted le dijo que la meta de venta eran vender 100,000 pesos mensuales y él no lo vendió, usted por eso lo va a despedir de manera justificada. No, eso no aplica. Despido justificado es si, por ejemplo, a la empresa le roban y usted tiene prueba de que les robaron. Usted lo despide justificadamente. Si, por ejemplo, a la empresa, esa persona iba los días que quería, faltaba constantemente, usted lo notifica al Ministerio de Trabajo para que tenga conocimiento de la situación. Y también ese sería un despido justificado. Entonces, ¿qué tiene que ver que sea despido justificado o no? Que si el despido es justificado, usted solamente le paga los derechos adquiridos. Y le paga los derechos adquiridos porque eso es un derecho que no se pierde ni usted haciéndolo malo, ni siquiera. Que son los que ya hemos mencionado anteriormente. Entonces, por otro lado está lo que se conoce como el desahucio, que sería lo contrario de un despido justificado. Ejemplo, desahuciar a una persona es que usted prescinde de los servicios de esa persona, pero sin ninguna justificación de ningún hecho de gravedad que haya cometido ese empleado. Ejemplo, si el empleado no le robó, si el empleado no faltaba a la empresa, ni hizo ningún tipo de falta de ética, ni nada por el estilo, nada grave, y usted decide prescindir de su servicio, usted tiene que pagarle prestaciones laborales y derechos adquiridos. O sea que aparte de los derechos adquiridos, tiene que pagarle preaviso y cesantía, que son las remuneraciones que componen las prestaciones laborales. Preaviso y cesantía. Bien. Por otro lado, si resultara que hubo una dimisión, voy a explicarle lo que es la dimisión. La dimisión es una renuncia, pero es una renuncia con una justificación. Cuando usted renuncia normal, sin ninguna justificación de nada malo, usted solamente tiene que tener derecho a derechos adquiridos y ya. Ahora, si usted está renunciando porque la empresa le faltó, diga que la empresa lo puso a trabajar más tiempo de la cuenta sin pagarle horas extras. Dígase que la empresa también lo puso a ganar menos de lo que le correspondía, lo engañaban, en fin, le violaban algunos de sus derechos. Usted puede renunciar basado en esa violación de los derechos que usted la comunica al Ministerio de Trabajo. Y en ese caso, ese tipo de renuncia se llama dimisión y le van a tocar tanto las prestaciones como los derechos adquiridos. Como si hubiese sido un desahucio, le van a tocar todo. En caso como ese. Bien. Entonces, aquí vamos a hacer un cálculo de un señor llamado Julián Rodríguez. Este señor que hemos tomado de ejemplo, Julián Rodríguez, le vamos a calcular prestaciones laborales y derechos adquiridos. ¿Por qué los dos? Para que de esa manera veamos cómo se calculan tanto los derechos adquiridos y como las prestaciones laborales. Y así sabemos, en cualquier caso que se nos presente, cómo calcular cualquier cosa que se esté dando en el momento. Bien, entonces, fácil. Lo primero que hacemos es que aquí vemos la causa por la cual ya ese empleado no trabaja con nosotros, que fue desahuciado. Fácil. Entonces colocamos desahucio, aquí colocamos el nombre, que es Julián Rodríguez, luego el pasaporte, que es el que colocamos aquí a modo de ejemplo, luego colocamos la fecha de ingreso y la fecha de salida y el tiempo. Estos son datos preliminares y básicos que necesitamos para poder hacer el cálculo correspondiente. Bien, fecha de ingreso, fecha de salida y hay que calcular el tiempo que duró trabajar. Entonces,
En la salida, vamos a colocar que ese empleado salió, por ejemplo, el día 1 del mes 6 del año 2020. Y en el ingreso colocamos que entró el día 1 del mes 6 del 2017. Entonces, con esta tablita, ¿cómo yo calculo el tiempo que el empleado duró trabajando? Yo simplemente digo, el año de salida, que fue el 2020, menos el año de ingreso. 2020 menos 2017 me da 3. O sea que son 3 años. Luego, el mes de salida menos el mes de ingreso me da 0, o sea, 0 meses. Luego, el día de salida menos el día de ingreso me da 0. O sea que al final son 3 años, 0 meses y 0 días. Bien, perfecto. Entonces, una vez que ya yo tengo esos datos, antes de yo proseguir, le voy a hacer una recapitulación en algo. Normalmente la mayoría de personas entran a la página del Ministerio de Trabajo, que eso no hay ni que explicarlo, para en la página del Ministerio calcular las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Pero el problema que tiene la página del Ministerio de Trabajo, por el cual nosotros decidimos utilizar esta plantilla también, y no es que no utilicemos la del Ministerio, la utilizamos también para fines de comprobar, pero también utilizamos esta, es que el Ministerio de Trabajo a veces tiende a cometer errores. En estos mismos días yo estaba viendo, por ejemplo, que el cálculo de las vacaciones, en un ejemplo, en la página del Ministerio de Trabajo, estaba dando error. Y el error no es que uno esté equivocado en cuanto a la ley ni nada por el estilo. Es un error tan sencillo que todo el mundo sabe que es un error. Ejemplo, si el cálculo de las vacaciones se le paga por día de salario ordinario y por cantidad de días, si las vacaciones, por ejemplo, que le tocan a usted el pago son 14 días, y esos 14 usted tiene que multiplicarlo por el salario promedio diario. Es una multiplicación súper fácil. Entonces, si su salario promedio diario fueran, por ejemplo, 1,000 pesos que le da, dependiendo de su salario, se supone que usted tiene que multiplicar 14 por 1,000. Eso es algo que se sabe aquí, se sabe en China. Y 14 por 1,000 da 14,000. Pero en el Ministerio de Trabajo a veces 14 por 1,000 no da 14,000. Cuando viene a ver le da 12,000, le da 11,000 y pico, le da 13,000. O le da un número que usted ve que la matemática está errada, está errática. Y como le digo, no es tema de que la ley se confunda. Ah, bueno, aquí dice Yascarina que ya lo comprobó y lo vio hoy. Como le decía Yascarina, no es un tema de que yo me confundí y que, no, cuidado, profesor, si es que usted está aplicando la ley mal, no. Esto no se trata de ley, esto es matemática. Y 14 por 1,000 tiene que dar 14,000 en toda la parte del mundo. Y si el ministerio no la da, el ministerio tiene su error. Entonces, ese es uno de los errores que da el Ministerio de Trabajo. Por eso yo prefiero tener esta plantilla, apegarme a lo que dice el Código de Trabajo por encima de la propia página de ellos, y según como me diga el Código de Trabajo, yo le pago al empleado. Si resulta que hay una diferencia entre lo que dice la plantilla y la plantilla que estamos usando ahora, esta, y lo que dice el Ministerio de Trabajo, muy probablemente en esta plantilla le va a dar más dinero, un poquito. Por ejemplo, en el caso de las vacaciones le va a dar más dinero, pero no es porque usted se engañe, porque le va a dar el dinero que es, que en la página del ministerio. ¿Y qué hace usted como empresa? Va a imprimir la página del ministerio, porque si usted la imprimió, ya usted cree que eso es legal. El hecho de que usted imprime esa hoja no tiene ningún carácter legal. Esa hoja usted la presenta ante una demanda, lo que sea, esa hoja no vale. Lo que vale es la ley, que se aplique y que los cálculos estén hechos correctamente. Entonces, usted se tiene que basar por lo que dice la ley. Y si hay una diferencia, yo siempre prefiero pagar lo que me diga que esté más cercano al empleado. O sea, si hay uno que me dio 20,000, otro me dio 22, yo prefiero pagar los 22,000. Y así yo me curo en salud y me libro de cualquier tipo de problema, de que yo le haya pagado menos a un empleado. Y esa es mi recomendación. Entonces, ya aquí sabemos el tiempo que duró el empleado trabajando, 3 años. Perfecto. ¿Qué datos adicionales yo necesito? Yo necesito saber cuál es el salario, los salarios que ese empleado ha ganado en el año actual. Necesito también saber el salario de los últimos 12 meses, también el salario mensual promedio y también el salario promedio diario. Con estos datos que están aquí, yo voy a hacer los cálculos
de prestaciones laborales y derechos adquiridos. O sea que lo necesito de manera obligatoria. ¿Y cómo yo saco esos datos? Fácil. La ley lo que me dice es que las prestaciones yo las calculo basado en los últimos 12 salarios que ha devengado el empleado. Los últimos 12 salarios que ese empleado ha devengado. Vamos a suponer en este caso que el empleado ha devengado 25,000 pesos mensuales durante los últimos 12 meses. ¿Y qué yo hago? Yo calculo aquí de atrás, de adelante para atrás. Si, por ejemplo, fue en mayo que el empleado salió, perdón, el último mes que trabajó fue mayo, porque fíjense que él salió el 1 de junio, o sea que el último mes que trabajó fue hasta el 30 de mayo. Entonces yo digo mayo 2020, ejemplo, y le doy para atrás abril, marzo, febrero, enero, etcétera, hasta el mes número 12, porque son los últimos 12 meses. Y después yo hago la sumatoria de todo lo que él ganó en esos últimos 12 meses. Aquí dice 300,000, la sumatoria de todo eso. Fácil. Entonces, fíjense en algo. Hay gente que me ha preguntado, y yo he visto que lo hacen así, que ellos dicen, pero ven acá, y si en esos últimos 12 meses ese empleado ganaba, en un periodo ganaba 20,000, pero hace 4 meses el sueldo a él se lo subieron a 30,000. ¿Cómo le calculo las prestaciones? ¿En base a 20,000 o en base a 30,000? Ni en base a 20,000 ni en base a 30,000. Usted se la va a calcular en base a los últimos 12 salarios. En esos 12 últimos salarios van a haber algunos de 20 y otros de 30. Usted simplemente lo va a sumar y ya. Los últimos 12 salarios, aunque sean diferentes, ni más ni menos. Así de sencillo. Entonces, después que usted tenga todos esos salarios sumados, usted lo va a colocar aquí, donde dice salario de los últimos 12 meses, 300,000. Y antes de eso, donde dice salarios año actual, fíjese que usted le da doble clic y le va a salir todos los salarios que él devengó desde enero hasta mayo, que son los salarios de este año actual, de enero a mayo. 5 meses de 25,000 pesos cada mes, o sea, 125,000. Fácil. Y vamos a ver más adelante para qué nos sirve eso. Luego de que ya yo tengo lo que él ganó en los meses que tienen que ver con este año y también lo que él ganó en los últimos 12 meses, yo voy a sacar el salario mensual promedio o promedio mensual. ¿Cómo yo lo saco? Yo divido los 300,000 que él ganó en los últimos 12 meses entre 12 y eso me va a dar el promedio mensual, que en este caso son los mismos 25,000, porque él ganaba siempre 25. Si hubiese sido el caso de que él ganaba salario diferente, o que hubo un mes donde él ganó menos, porque el mes fue el mes en el que él salió de la empresa y lo trabajó por mitad, etc. Simplemente, pues, el cálculo va a dar diferente, pero ya eso es cuestión de matemática simple, por lógica. Entonces, luego de, aquí donde dice salario promedio diario, ¿cómo yo saco ese salario promedio diario? Yo tomo el salario mensual promedio de 25,000 y lo divido entre, mírenlo aquí, 23.83. Cada vez que usted quiera saber el salario promedio diario de cualquier persona, usted le coge el salario mensual y lo divide entre 23.83. Así de fácil y sencillo, ni más ni menos. Luego de, vamos a calcular las remuneraciones a que tiene derecho ese empleado. Primero, aquí tenemos que el empleado le toca preaviso y le colocamos 28 días. Vamos a ver por qué le colocamos 28 días. El preaviso es parte de las prestaciones laborales. La ley dice, que aquí yo lo tengo resumido, que si usted trabaja de 3 a 6 meses, le tocan 7 días de preaviso. Pero si trabaja de 6 a 12 meses, le tocan 14 días de preaviso. Y si trabajara de 1 a 5 años, le tocan 28 días de preaviso. De 1 a 5 años, 28 días de preaviso. Entonces, este empleado, él trabajó ¿cuánto tiempo? Vamos a revisar. Mírenlo aquí, él trabajó 3 años. O sea que si él trabajó 3 años, él está en el renglón que dice de 1 a 5 años. Por ende, le tocan 28 días de preaviso. Aquí yo coloco 28. ¿Y qué yo hago para calcular eso en dinero? Aquí yo multiplico los días que le tocan, 28,
por el salario promedio diario, 1049.10. Fácil. Y lo que dé, eso es lo que le toca, 29,000 y pico. Lo otro que le toca al empleado es la cesantía, que aquí yo tengo 63. Vamos a ver por qué 63. La cesantía dice aquí que si usted laboró de 3 a 6 meses, le tocan 6 días de salario promedio diario. Si laboró de 6 a 12 meses, le tocan 13 días. Y si laboró de 1 a 5 años, le tocan 21 días. Si laboró de 5 años en adelante, le tocan 23 días. Pero, ojo aquí, de 1 a 5 años y de 5 años en adelante, los días que le tocan es por cada año cumplido. O sea, que si usted, por ejemplo, en el caso de este empleado que laboró 3 años, le tocan 21 días por cada año. O sea que como laboró 3, van a ser 21 por 3. Entonces le tocan 63 días de salario promedio diario. Si tuviera 5 años en adelante, serían 23 días por cada año. Entonces, ¿cómo calculamos? Colocamos aquí los 63. ¿Y cuál es el cálculo? Yo digo 63 por el salario promedio diario, 1049.10. Ya ahí vemos cuál es el uso del salario promedio diario, cuál es la lógica de haberlo calculado. Por otro lado, tenemos aquí vacaciones. Las vacaciones colocamos aquí que son 14 días. Vamos a ver por qué colocamos 14 días. Aquí dice, de 5 meses en adelante, 6 días, etcétera, etcétera, etcétera. Eso lo van revisando. Y de 1 a 5 años, 14 días. O sea, que a ese empleado, como tiene 3 años, le tocan 14 días. Como le tocan 14 días, simplemente colocamos el 14 y multiplicamos 14 por el salario promedio diario. Entonces, 14, decimos 14 por 1049.10. Ese era el ejemplo que yo le decía hace un rato. Fíjense que 14 por 1049.10 da 14,687,37. Fácilmente usted lo calcula en el Ministerio de Trabajo y le da 12,000 pesos, o 12,000 y pico, 13,000. O sea, un cálculo que se ve que es la matemática que está fallando. Que no se trata de que la ley la están aplicando de otra manera, no, la matemática fallando. Por otro lado, la otra remuneración que le toca a ese empleado es el salario de Navidad, que es una proporción de ese salario de Navidad. ¿Cuál es la proporción del salario de Navidad que le toca? 10,416.67. ¿Y cómo yo sé que le toca eso? Porque aquí yo contabilicé todo lo que él ganó en el año actual. Y yo dije anteriormente que la regalía es todo lo que usted gana en el año hasta el momento que trabaja entre 12. O sea que yo aquí dije 125,000, que fue lo que había ganado en el año hasta el momento que fue despedido, entre 12, que son 10,416.67. Así de fácil y sencillo. Luego de esto, simplemente, aquí, fíjense lo que hacemos. Vemos que ya el monto total nos dio 120,571.93. Pero como habíamos dicho anteriormente que las vacaciones son parte del salario cotizable de la TSS, significa que al monto que ese empleado gane de vacaciones, hay que calcularle las retenciones de TCS, que son el 2.87 más 3.04. Si usted suma 2.87 más 3.04, eso le va a dar 5.91. Entonces, como le va a dar 5.91, simplemente usted le calcula el monto de las vacaciones que le tocan, el 5.91%. Y a ese monto usted se lo descuenta. Y es legal que usted se lo descuente porque le aplica. Después, al preaviso de la cesantía, usted no le descuenta nada. A la regalía pascual, tampoco le descuenta nada, porque están totalmente exentos. Entonces, a este subtotal que me dio aquí de 120,571,93, yo le voy a calcular el 5.91 y se los resto a las vacaciones. Y luego, el monto que me queda es este. El empleado firma aquí quien autorizó el cálculo y todo, el pago, y ya queda la constancia de que el empleado está de acuerdo con el pago que se le va a realizar. También hay un documento que yo se lo voy a enviar, si fue que no se lo envié, que es un documento de descargo y finiquito.
que ese documento usted pone al empleado a que firme para que legalmente desligue a la empresa de cualquier tipo de demanda, de multa, de infracción, etcétera, etcétera. ¿Para qué sirve eso? Imagínese que usted cometió algún error, aunque sea en centavos pagándole al empleado, y el empleado se quiere aprovechar de eso para hacer una demanda. Si ya el empleado le firmó, aunque sea por 3 pesos, que usted le pague, si ya él le firmó, automáticamente ya es inválido que el empleado quiera demandarlo a usted porque ya él le firmó. Ya él aceptó el monto correspondiente que usted le estaba pagando. Aún ese monto haya sido errado. Pero tampoco nos debemos agarrar de eso porque fácilmente tenemos un problema, aunque luego lo resolvamos, pero los problemas es mejor evitarlos y hacer todo de manera ética, sin abusar de absolutamente nadie en nada. Entonces, una vez llegado a este punto, ya hemos visto el tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Ese material ya ustedes lo tienen, yo les recomiendo que practiquen, porque muchas veces las dudas le van surgiendo luego de que usted va practicando. Y tiene que tratar de ir poniendo diferentes tipos de casos que se le pueden presentar para que luego me pregunten a mí. Y si tienen alguna duda, entonces yo ahí ayudarlos y apoyarlos. O los que ya trabajan en el área, si se le presenta algún caso con algún empleado, también es un momento idóneo para que me pregunten. Y así ponemos en práctica el conocimiento y cuando usted practica algo en la vida real, usted lo aprende más rápido y más fácil. O sea que es una ventaja para usted. Bueno, ahora vamos a entrar al tema de las prestaciones laborales y los derechos adquiridos. Bien. Vamos a entrar a prestaciones laborales y derechos adquiridos. Vamos a borrar esto de aquí. Perdón, al tema del cálculo de horas extras. Disculpe. Muy bien. Primero, las horas extras, ¿qué son? Las horas extras es cuando usted trabaja un tiempo X por encima de su jornada laboral regular. Ejemplo, si su jornada laboral es de 8 de la mañana a 5 de la tarde, que son 9 horas, de las cuales una es de descanso, por lo cual laborable real son 8, cumpliendo con la ley. Entonces, todo lo que usted trabaje por encima de las 5 de la tarde se considera hora extra. Y esas horas se pagan en un monto incrementado, es decir, por encima del monto regular de una hora normal. Bien, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que tener en cuenta? Primero debemos aprender que hay 2 tipos de jornada de cantidad de horas que le corresponden trabajar a una persona diariamente. Hay personas que tienen un horario que es intermitente, como el personal de seguridad o guachimanes, como normalmente se le conoce. Estos trabajan en un horario intermitente. Eso implica que la jornada laboral de los guachimanes, del personal de seguridad, es de 10 horas diarias y un máximo de 50 horas por semana. Por otro lado, las demás empresas, que son la mayoría, la jornada laboral es de 8 horas diarias y un máximo de 44 horas. Por eso usted ve que en muchas empresas normalmente se trabaja de 8 de la mañana a 5 de la tarde, es decir, 8 horas de lunes a viernes, y los sábados de 8 de la mañana a 12 del mediodía, que son 4 horas. Cuando usted calcula de lunes a viernes, 8 horas diarias, 8 por 5 son 40, más las 4 horas del sábado, de 8 a 12 son 44. O sea que están cumpliendo con lo que dice el Código de Trabajo. Todo lo que usted trabaje por encima de eso es horas extras. Entonces, para calcular las horas extras, lo primero que yo tengo que saber es cómo yo calcular una hora de trabajo normal. Porque luego las horas extras son la misma hora normal que usted trabaja, incrementadas en un porcentaje X. Entonces, vamos a suponer que una persona gana 25,000 pesos mensuales. ¿Cómo yo voy a calcular cuánto es el pago por hora de esa persona normalmente? Pues
yo lo calculo de la siguiente manera. A lo que él gana mensual, yo lo llevo diario. ¿Cómo lo llevo a diario? Lo divido entre 23.83. Y luego ese monto de 23.80 diario lo divido entre ¿qué? Entre 8. Si la jornada laboral de esa persona es de 8 horas. Ahora, si fuera una personal de seguridad que fuera de 10 horas, yo lo divido entre 10. Pero vamos a suponer que son 8. Entonces, ya aquí yo tengo el sueldo. Sueldo diario. Y aquí sueldo por hora. Sueldo mensual, sueldo diario y sueldo por hora. Ya yo sé que ese empleado gana 131 pesos con 14 centavos por cada hora de trabajo, según el cálculo que acabamos de realizar. Entonces, ahora yo tengo que saber cómo se pagan las horas extras para después calcular. La ley lo que dice es que las horas extras, cuando usted la trabaja dentro de su jornada laboral normal, o sea, en un día de trabajo normal, a usted se la pagan en un 35% por encima de una hora normal. O sea, que una hora extra en un día de trabajo, que usted salía a las 5 de la tarde y usted dijo, no, me quedo hasta las 7. Esas 2 horas extras se las tienen que pagar 35% por encima de lo normal. ¿Cuál es lo normal? 131.14. Entonces, el cálculo de una hora extra sería lo siguiente. 131.14 por 1.35%. Así se calcula matemáticamente. Y el monto que me dé va a ser el monto de esa hora incrementado en un 35%. Momento. Perfecto. Y ahí ven que me da 177.04. Bien. Esa sería la hora extra de esa persona, por ejemplo. Si fueron 2 horas extra, yo multiplico ese monto por 2. Si fueron 3, por 3, así sucesivamente. Pero existe otro tipo de hora extra que no se paga un 35% por encima, sino un 100% por encima. O sea, el doble. ¿Cuáles son esas horas extras? Si usted los domingos está libre, no le toca trabajar, es un día de descanso. Quiere decir que si el domingo usted trabaja como quiera, cada hora extra hay que pagársela al doble. Y el doble es sumamente fácil. Simplemente decimos 131.14 por 2. Ya es el doble. 262.27. De esa manera ya sabemos cómo se calcula la hora extra al 100%. También si usted trabaja un día feriado, que se supone que era libre, hay que pagársela al 100%. Si usted trabaja también un día que usted estaba libre, al 100%. Bien, esos son los dos tipos de horas extras. Entonces ahora vamos a ver una pequeña tabla en la cual vemos el cálculo detallado de las horas extras. Y el cálculo es de la siguiente manera. Aquí tenemos un personal. Vemos que en el caso de esta persona, el tipo de horario es intermitente. El salario son 14.561, que debe ser de 15.000 en adelante porque es un personal de seguridad, pero vamos a tomar ese monto de ejemplo. Cantidad de horas extra que trabajó fueron 62. La base para calcular el valor por cada hora es la siguiente. Yo cojo el salario de él, lo divido entre 23.83 y luego lo divido entre 8. Y eso me va a dar lo que él gana por hora, normal. Pero en el caso de esta persona, yo no lo voy a dividir al final entre 8, sino entre 10, porque él trabaja 10 horas diarias. Si trabajara 8, lo divido entre 8. Muy fácil, como acabamos de ver. El salario entre 23.83 y luego entre 10. O entre 8, dependiendo la jornada laboral. En este caso es entre 10. Fácil. Luego de eso, aquí donde dice cantidad horas, vemos que están las horas al 35% y también las horas al 100%. La del 35% sabemos que son las que él trabaja dentro de su jornada, dentro de los días laborables, y la del 100% está en los días que no son laborables, como los días feriados y los días que él está libre por ley.
Entonces, poniendo un ejemplo, aquí vamos a suponer que de las 62 horas que él trabajó, hay 50 que son el 35%. Y hay 12 que son al 100%. Fácil, es una suposición. Luego, vamos a calcular aquí el incremento por cada hora que él trabaje. Las que son al 35% van a incrementar 21,39. ¿Cómo calculamos eso? El valor de una hora normal, que eso es 61,10, le calculamos el 35%, que es lo que le vamos a sumar, que son 21,39. Y la del 100%, las horas que son a 61,10, le añadimos 61,10 más. Entonces, al final, las horas que son al 35 van a ser el 35 que se le añade más la base. Y la del 100%, el 100% que se le añade más la base. Entonces, ya ahí sabemos que las horas al 35 son 82,49 y al 100% 122,21. Luego, las horas al 35% calculamos el total de ellas. ¿Cómo calculamos el total de ellas? Decimos simplemente el monto que da las horas al 35% por 50, porque fueron 50 horas al 35%. Y de la del 100%, el monto que da cada hora al 100% por 12, que fueron 12 horas la del 100%. Al final tenemos aquí el total a pagar. Entonces, en ese total a pagar, simplemente la sumatoria de las horas al 35 más las horas al 100%. Y ya ahí nosotros tenemos calculado cuánto va a devengar esa persona de horas extras. Otra parte importante es saber las diferentes jornadas de trabajo que existen. Ahora mismo existe lo que se conoce como la jornada diurna y por otro lado la jornada nocturna más la jornada mixta. La diurna es una jornada que va entre las 7 de la mañana y 9 de la noche. Cuando digo que va entre, no es que usted va a tener un horario de 7 a 9, porque ahí se está pasando de las 8 y las 10 horas. Y sería ilegal. Sino que dentro de ese rango de tiempo, usted va a tener su horario. Y si tiene su horario dentro de ese rango de tiempo, pues entonces, usted está en la jornada diurna. La otra es de 9 de la noche a 7 de la mañana. Esa es la nocturna. Y la mixta es una mezcla de las dos. Siempre y cuando las nocturnas no pasen de 3 horas. Ya que si pasan de 3 horas se va a considerar como nocturna. Y tiene su ventaja. Vamos a verlo más adelante. En cuanto a las horas extras, también un dato que se debe tomar en cuenta es que un empleado no puede trabajar más de 80 horas extras trimestrales. O sea, cada 3 meses usted no puede acumular más de 80 horas extras. Porque si lo hace, estaría infringiendo la ley. Bien. Bueno, si lo hace, estaría infringiendo la ley. Dice aquí, hasta 68 horas durante la semana, las horas extras se pagan el 35%. Y por encima de 68 horas a la semana se pagan al 100%. O sea, que si usted en una semana trabaja 68 horas o menos, dentro de las cuales están las horas extras, cada hora le toca el 35. Pero si usted en una semana se explota trabajando, como decimos popularmente, y entre las horas normales más las horas extras pasan de 68, todas las horas extras que pasen por encima de las 68 se van a pagar como si fuera de día feriado o como si fuera día libre al 100%. Bien. Imagínese, por ejemplo, que usted se exceda trabajando horas extras prácticamente todos los días, de lunes a sábado. Usted se pasa de esa cantidad de horas, se le pagan al 100%, aunque van a ser muy pocas porque el horario no le permite tanto, pero se pagan así. Fines de semana y día feriado al 100%, como yo se lo había dicho. Horario nocturno, las horas que usted trabaje extra en el horario nocturno no se pagan al 35%, sino que se le agrega un 15% más y se pagan al 50%. O sea que si su jornada de trabajo es de 8 a 5, a las 5 de la tarde usted termina, pero usted decide, no, yo voy a trabajar extra.
desde las 5 de la tarde a las 10 de la noche. Las horas que van de 5 a 9 son 4, se le pagan el 35. Y la que va de 9 a 10 se le paga el 50%, porque se le agrega un 15, ya que pertenece a la jornada nocturna. Porque mírenlo aquí. Nocturno es de 9 de la noche en adelante, hasta las 7 de la mañana. Luego, la jornada normal de trabajo son 44 horas, horario en condiciones peligrosas e insalubres, que lo pueden ver en el artículo 147 del Código de Trabajo, 36 horas. Y la labor intermitente, como dijimos, hasta 10 horas diarias. Entonces, ya hasta ese punto, es el tema de las horas extras. Normalmente, eso usted lo puede ver más aplicado en los call centers, que son empresas que trabajan muy, pero muy frecuentemente con ese tipo de remuneraciones. Como les he dicho anteriormente, si tienen alguna duda, no titubeen en interrumpirme para yo aclararles y proseguir. Mientras tanto, voy ahora a continuar ya para dar inicio al módulo de impuestos. Dependiendo cómo el tiempo nos alcance hoy, vamos a ver una breve introducción de todos los impuestos que vamos a ver. Vamos a ver los comprobantes fiscales y probablemente también los tipos de retenciones o algunos de los tipos de retenciones que normalmente se pueden dar en las empresas. Que dicho sea de paso, el material que tiene los tipos de retenciones ya se les envió. No se les ha enviado. Yo se lo voy a enviar. Porque es un material que no solamente le sirve para el curso, sino después que usted termine el curso, usted lo tiene ahí como una herramienta de consulta. Va a llegar un momento que de tanto ponerlo en práctica ya usted se lo graba. Pero de ahí a que lo pone en práctica, usted lo tiene ahí de material de consulta. Y cada vez que tenga una duda de si se debe aplicar retención o no en algún caso y cómo se debería aplicar, pues ya usted sabe cómo aplicarla. Bien. Entonces, entrando ya a este tema, primero tenemos que la administración tributaria, la cual se conoce como el Ministerio de Hacienda, legalmente se conoce como el sujeto activo. Y los contribuyentes, que son los que pagamos impuestos, legalmente se nos conoce como el sujeto pasivo. Entonces, el sujeto activo, que es la administración tributaria, compuesta por el Ministerio de Hacienda, está dividido en dos partes. Por un lado está aduanas, que es la Dirección General de Aduanas, y por otro lado está la Dirección General de Impuestos Internos. Bien, perfecto. Una vez sabido esto, vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de tributos que se le dan al Estado. Recordando que los tributos son establecidos por las autoridades y tienen que pagarse sí o sí. Al ser establecidos por las autoridades, si usted no cumple con eso, usted puede ser catalogado de que está infringiendo la ley y por ende puede estar propenso a que le apliquen cualquier tipo de multa por infracción. Incluso hasta cárcel le pueden aplicar. Entonces, los tributos se dividen en impuestos, que son los que normalmente pagamos, como el ITEVIS, impuesto selectivo al consumo, impuestos sobre la renta, etc. Tasas, que las tasas en este caso son impuestos que usted paga de manera fija. Por ejemplo, lo que usted paga del malvete se considera una tasa. Si usted paga alguna certificación en la DGI, por ejemplo, y cosas así, esos también son tasas. O sea, que no son un porcentaje de algo, sino un monto establecido para algún tipo de servicio, certificación, etc. Y las contribuciones especiales son aquellas que usted decide hacer algún donativo a la administración tributaria. Bien, lo que más nos interesa a nosotros son los principales impuestos para asesorías mensuales. Y vamos a dividir esas principales declaraciones entre la persona física y la persona jurídica, que son las empresas. El contribuyente, que compone el sujeto pasivo, se llama sujeto pasivo, es
el siguiente, el que hace lo siguiente. Por un lado está la persona física, y la persona física las hay de diferentes tipos. Está la que están en condición de dependencia. Condición de dependencia significa que son empleados, o sea, dependencia es que depende de un empleo. Estos no tienen que declarar el impuesto sobre la renta, que se declara en el IR1. No tienen que declarar el impuesto sobre la renta. Los que trabajan en condición de dependencia. No tienen que hacerlo. ¿Por qué no tienen que hacerlo? Porque si usted, por ejemplo, solamente tiene ingresos por salarios y usted excede el monto mínimo para aplicarle el cálculo de impuestos sobre la renta, quiere decir que la empresa en la que usted trabaja le va a hacer el cálculo de lo que tiene que pagar de impuestos sobre la renta y esa empresa se lo va a descontar de su salario y usted se lo va a pagar a la DGI. O sea que si ya la empresa le descuenta lo que usted debe haber pagado de impuestos sobre la renta para luego pagarlo a la DGI, ya no tiene sentido que usted declare el impuesto sobre la renta porque ya como quien dice la empresa le descontó lo que usted iba a pagar y la declaración se hace para ver lo que usted va a pagar. ¿Se entiende? Entonces, por otro lado, están las personas físicas que trabajan en condición de independencia. Estas son las personas que trabajan como profesionales liberales. Ejemplo, yo trabajo como persona física, como asesor financiero, asesor en contabilidad, plomero, electricista, etc. Entonces, si ese es mi caso, yo tengo que pagar ITEVIS, tengo que declarar el ITEVIS, tengo que declarar IR3, IR17, IR1, formato 606, 607, 608, etc. Lo cual veremos más adelante. Tengo que declarar prácticamente como si fuera una empresa. Por otro lado, los que trabajan en condición mixta son los que abarcan varios renglones. Es decir, trabajan como empleados y a la misma vez son profesionales liberados. En el caso de una persona que sea asesor formal, sería la actividad independiente y si es por ejemplo, empleado, digamos, en una firma a la misma vez, pues entonces ya aplicaría para ser mixta su condición. Y cuando es mixta, también tiene que declarar los principales impuestos que una persona en condición de independencia. Por otro lado, las personas jurídicas tienen que declarar ITEVIS, IR3, IR17, IR2, impuestos a los activos, formato 606, 607, 608, etc. Todo esto que ven, simplemente le estamos dando un pequeño detallito de lo que viene, pero cada una de esas cosas se van a ver a fondo y no se van a dejar en el aire. Entonces, detallando un poquito más, el tema de las declaraciones formales, mensuales y anuales. Aquí dice, uno de los impuestos que se tiene que declarar es el impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios, que se llama ITEVIS. Y el formulario que se utiliza para declarar el ITEVIS es uno que se llama IT1. Y la fecha de declarar ese ITEVIS es más tardar el día 20 del mes siguiente. O sea, que el ITEVIS del mes de noviembre, por ejemplo, yo tengo que declararlo más tardar el día 20 de diciembre. O sea que como ya estamos a 7, tengo todavía tiempo. ¿Y el ITEVIS qué es? Como el nombre lo dice, es un impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios. ¿Y cuál es la lógica del pago del ITEVIS? ¿Cómo es que se paga eso? Usted sabe que el ITEVIS, usted interactúa con el ITEVIS de diferentes maneras. Cuando usted hace una venta, usted tiene que cobrarle ITEVIS al cliente basado en el monto que usted le está cobrando. O sea que cuando usted vende, usted genera un ITEVIS cobrado. Por otro lado, cuando es usted el que compra, usted ahí no cobra ITEVIS, sino que lo paga. Entonces, ¿qué ITEVIS usted va a pagar? Usted calcula todo el ITEVIS que cobró, que en este caso vamos a suponer que fueron 25,000, y le resta todo el ITEVIS que pagó en el mes, que en este caso fueron 20,000. La diferencia, 25 menos 20, da 5,000 pesos. Ya, así de sencillo. Aparte de eso, hay veces donde usted retiene un ITEVIS a una empresa o a una persona física. Retener un ITEVIS es que si a ti te hacen una factura que dice 1,000 pesos de ITEVIS, tú esos 1,000 pesos de ITEVIS no se lo pagas. Pero el no pagárselo no significa que ya tú te lo ganaste, no. Tú no se lo pagas, pero se lo debes a la DGI.
Es como que tú en vez de pagárselo a la empresa, lo dejas ahí para pagárselo a la DGI directamente. O sea, que no es que te lo ganes. Cuando se da ese caso, lo que tú retienes de ITEVI a otro, tú se lo sumas a esta fórmula del ITEVI a pagar y también lo paga en el mes. Por otro lado, cuando es a ti que te retienen, al monto que te dé a pagar de impuestos, tú le tienes que restar la retención que te hicieron. Así de sencillo y fácil. Bien, entonces, seguimos. Por otro lado, están las retenciones de personas físicas en condición de dependencia. Esto es un formulario que se llama IR3, que se debe declarar más tardar el día 10 del siguiente mes. O sea que si fuera de noviembre, tenemos que declarar más tardar el 10 de diciembre y pagar. El IR3 es simplemente el formulario donde aparecen las retenciones de impuestos sobre la renta que le hacemos a los empleados, como vimos en el módulo de nómina. Que vimos las retenciones que le hacemos de impuestos sobre la renta a los empleados. Las que son de impuestos sobre la renta es en este formulario que se trabaja y lo veremos más adelante. Hay otras retenciones de impuestos sobre la renta también que se declaran en un formulario que se llama IR17. Y también ese debe declararse y pagarse más tardar el día 10 del mes siguiente. Aparte de eso, en ese mismo formulario llamado IR17, se paga otro impuesto que se llama retribuciones complementarias. ¿Qué son retribuciones complementarias? Lo vamos a ver más a fondo, pero le daré un preámbulo. Hay algunos gastos que la empresa hace en su personal que no tienen que ver directamente con la empresa como tal. No tienen que ver directamente con la empresa. Y como no tienen que ver con la empresa, para que la DGI te lo pueda admitir, tú tienes que hacer un pago de la tasa de impuesto que aplique, que en este caso es un 27%, del monto que tú vas a reportar como gasto. Ejemplo, si tú vas a reportar 100,000 pesos de gasto de una casa que tú le tienes alquilada a un empleado y ese alquiler de esa casa no tiene nada que ver con la empresa, es algo personal del empleado, eso ni ayuda, ni desayuda, ni nada de la empresa. Para que la DGI te dé la oportunidad de que tú lo reportes como un gasto y compensártelo y rebajártelo. Tú de esos 100,000 tienes que pagar el 27% de impuestos sobre la renta y la DGI ahí te permite compensártelo. Eso es. Por otro lado, también vamos a ver el impuesto sobre la renta de personas físicas. El impuesto sobre la renta de personas físicas se conoce como el IR1. Y este debe declararse más tardar 90 días después de la fecha de cierre. ¿Qué significa eso? Que si la persona física, su fecha de cierre fiscalmente es el 31 de diciembre, debe declarar este impuesto y pagarlo más tardar el 31 de marzo, por ahí es que son los 90 días. Tiene que calcular cuánto cae, dependiendo si el año es bisiesto o no, etc. Entonces, ¿qué es eso de declaración de impuestos sobre la renta? Cuando nosotros decimos declaración de impuestos sobre la renta, nos referimos a que en este caso el IR1, que es para personas físicas, tiene que declarar todos los ingresos, todos los costos y todos los gastos. Entonces a los ingresos se le restan los costos y se le restan los gastos. Lo que quede se conoce como la ganancia que tuvo esa persona física. Y a esa ganancia se le va a aplicar el cálculo de impuestos sobre la renta, según la tabla que vimos anteriormente, y eso es lo que va a pagar de impuestos. Por otro lado, tenemos impuestos sobre la renta sociedades. El impuesto sobre la renta sociedades es el mismo impuesto sobre la renta, pero en este caso el formulario de declaración, como es para sociedades, es decir, para empresas, es el IR2. Y como es el IR2, en este caso, este se declara más tardar 120 días después de la fecha de cierre. Y es lo mismo. Aquí lo único que diferencia es que es una empresa. Y la empresa va a declarar ingresos, costos y gastos. Lo que queda es la ganancia. Y a la ganancia se le va a aplicar el impuesto sobre la renta. Que en este caso no va a ser en base a la tabla que vimos, porque eso es solamente para personas físicas. Sino que va a ser la tasa establecida actualmente, que es fija y es 27%. Sea un peso que usted tenga de ganancia, sean 3 pesos, sean 10 millones, el 27% de lo que tenga, sin importar. Entonces, cabe resaltar aquí que el impuesto sobre la renta, esta declaración, tiene 4 fechas de cierre.
Las 4 fechas de cierre que tienen las empresas son las siguientes: 31 de marzo, 30 de junio, 30 de septiembre y 31 de diciembre. Un año normal, que se conoce como año calendario, va desde el 1 de enero al 31 de diciembre. Eso lo sabemos. Pero fiscalmente, la ley le permite que fiscalmente usted tenga un periodo que sea desde el 1 de abril hasta el 31 de marzo. O desde el 1 de julio hasta el 30 de junio. O desde el 1 de octubre hasta el 30 de septiembre. Y así sucesivamente. Fácil y sencillo. Lo otro es impuestos sobre los activos. Los impuestos sobre los activos, dice aquí que se deben declarar también 120 días a más tardar y pagar después de la fecha de cierre. Y si se fijan, son los mismos 120 días del IR2, porque un formulario va de la mano con otro. ¿Y qué son los impuestos a los activos? Un 1% del total de los activos, que son los bienes que tiene la empresa registrados en la DGI. Eso también lo veremos más adelante. Por otro lado, la remisión de informaciones mensuales a la DGI son los formatos principalmente 606, 607 y 608. En el 606 yo reporto las compras. Y en el 607 reporto las ventas que hace la empresa. Y en el 608 reporto los comprobantes fiscales que son anulados. Fácil. Y yo debo declararlo más tardar el día 15 del mes siguiente. Después de que yo declaro eso, con la información de eso, es que yo lleno el primer formulario que vimos, que es el IT1, para declarar el interés. Y también lo vamos a ver más adelante. Aquí tenemos los anticipos de impuestos sobre la renta. Para las empresas debe pagarse más tardar los días 15 de cada mes, que vamos a aprender cómo lo calculamos. Los aportes al Infotec se pagan más tardar el día 10 de cada mes. Y los aportes a la seguridad social, dice aquí antes del día 3, pero normalmente la TCS se paga entre el 3 y el 6. El 6 es lo más lejos que he visto. Pero como la fecha no es fija, usted siempre se fija por si acaso. Entonces, debido al tiempo, ya vamos a dejar esta clase hasta aquí. Y ya la semana que viene, la siguiente clase, que sería el jueves, continuamos con el desarrollo del módulo impositivo. Si alguien tiene algún tipo de duda hasta este momento, puede externarla para, con mucho gusto, ayudarles al respecto. Si no, ya damos la clase de hoy por concluida y nos estaríamos viendo el próximo jueves. Bueno, si ya nadie más tiene ninguna duda, nos mantenemos en contacto por el grupo. Les voy a enviar mañana el video temprano de la grabación para fines de que puedan repasar. Y ya una última exhortación. Recuerde que a cada uno Cristo le ama bastante y dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Una vez nosotros partimos de esta tierra, tenemos que vivir una eternidad, ya sea en sufrimiento o en disfrute y vida eterna. Y Cristo lo que nos ofrece es la oportunidad de que a través de él, aceptándolo como único Rey y Salvador y viviendo una vida conforme a la palabra de Dios, cuando partamos de esta tierra, podamos obtener esa vida eterna que él promete en su palabra. Y no solamente el beneficio es cuando uno parte de la tierra, sino que también aquí el mismo Cristo dijo que a todo el que cree en él, de su interior fluirán ríos de agua viva. De manera que aquí en la tierra Dios nos da gozo, nos da felicidad, nos da una paz única y diferente a la que da el mundo, duradera. Y encima de eso, cuando partamos de la tierra, pues vamos a heredar la corona de vida que Dios ha prometido para todos los que le aman. O sea que desde el mismo momento que le abrimos la puerta de nuestro corazón a Jesús, desde ese mismo instante, ya nosotros comenzamos a ser beneficiados desde aquí y luego de esta vida en la posterior. Así que mi exhortación es que a quien no lo haya hecho, analice en esta palabra que les estoy dejando el día de hoy y recuerde que Cristo quiere salvar su alma y la salvación es totalmente gratis.
Solamente tenemos que abrir la puerta del corazón. Jesús mismo dijo, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno abre, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que ya la invitación de parte de Dios está realizada. Sin nada más que agregar, les deseo que tengan una feliz y bendecida noche. Para mí ha sido un placer estar con ustedes una vez más en esta clase y que tengan un excelente resto de la noche y también de la semana. Que Dios les bendiga grandemente a todos. Amén. Amén. Buenas noches. Amén.